Comenzado, pasamos a otro tema también de bastante actualidad, y si ayer tocábamos esa vuelta segura a los colegios, hoy toca hablarles de los institutos, de la enseñanza secundaria. Para todo ello, para aclararnos muchas dudas, se encuentra con nosotros el director del Instituto Doñana, Pepe Álvarez. Muy buenas, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, con muchas dudas, como ya le digo. Pepe, vuelta segura a los institutos, medidas de seguridad prácticamente las mismas que se proponen para los colegios: distancia interpersonal, utilización de mascarillas, lavado de manos, pero yo creo que para los padres, madres, tutores no es suficiente para una vuelta segura, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Hombre, el protocolo que os comentaba ayer José Luis es el mismo para todos los centros educativos andaluces, tanto colegios como institutos como centros de FP. Las medidas que vamos a tomar y que estamos tomando van en relación a eso, a intentar buscar la distancia interpersonal, pero ya os digo que es imposible. En prácticamente todos los centros educativos de Sanlúcar es imposible, es un tema de matemáticas. Si las aulas miden una distancia y tienen que entrar 30 alumnos que entran en secundaria, pues la distancia de 1,5 metros no se va a cumplir seguramente en prácticamente ninguna aula. Entonces, en el caso de no tener esa distancia, la medida de seguridad es el uso de mascarilla obligatorio. Y todo el tema de medidas de lavado de manos, geles hidroalcohólicos y todo eso, pues eso es por donde vamos más que nada, porque lo que es la separación, como os estaba comentando, es imposible. Básicamente porque son aulas estándar de unos 60 metros cuadrados que tienen que meter 30 alumnos dentro. Igual que le preguntaba ayer a José Luis, ¿la ratio sigue siendo la misma? ¿En los institutos se plantea enseñanza semipresencial en distintas horas o todo sigue igual? Mira, el problema que tienen los institutos y todos los centros educativos es que no hay dos centros educativos iguales. Entonces, lo que puede valer para mi centro puede que no valga para otro tipo de centro. En el caso del IES Doñana, y te pongo ya en antecedentes que la enseñanza desdoblada ya está. Ya tenemos turno de mañana y tarde, por tanto no tenemos espacios para poder hacer una enseñanza de mañana y otros grupos por la tarde. Todo eso en otros centros a lo mejor es posible, pero todo eso es posible siempre y cuando haya una inversión económica en cuanto a recursos materiales, sobre todo, y recursos docentes. Si doblas la enseñanza, tienes que doblar los docentes. Claro. No se puede hacer ese doble de enseñanza con la misma plantilla. Y en cuanto me hablas de ratio, las ratios en los institutos, en secundaria, la ratio va entre 30 y 33 alumnos por clase, máximo, y en bachillerato van de 30 a 35 a 37 pueden llegar. Y las previsiones este año se han hecho en ratios normales, no hay reducción de ratio. ¿Y no se plantea a lo mejor alguna educación, enseñanza a distancia en algún momento? Por ahora no. Ahora mismo, a día de hoy, y yo acabo de mirar hace unos minutillos mientras conectábamos el correo corporativo, la página de la Junta y demás, por si acaso hubiera alguna novedad, a día de hoy no tenemos ninguna información. Estamos trabajando con las instrucciones del 6 de julio, me parece que fue, y desde el 6 de julio hasta la fecha, salvo un comunicado, un decálogo que sacó la Junta de Andalucía el día 5 de agosto, que es básicamente una respuesta a una serie de dudas que nos generaban a los equipos directivos, pues no tenemos nada más. Estamos a la espera de lo que pueda pasar de aquí a que empiece el curso el día 1. El próximo 24 hay una reunión pendiente entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. ¿Se podrá discutir algo diferente? Parece ser que en esa fecha se va a reunir el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación con todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. No sé. Hombre, yo entiendo que es una situación muy difícil. No tiene nada que ver la situación que había en cuanto a los contagios al inicio del verano, sobre el día 6 de julio, con lo que está pasando durante todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Claro. El regular eso tiene que ser muy complicado, pero sí que nos hace falta más información a los centros educativos. Claro. Pepe, en cuanto a la limpieza en los institutos, corre a cargo de la Junta de Andalucía. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues mira, al contrario de lo que os contaba ayer José Luis, que están esperando que el ayuntamiento les lleve el refuerzo, nosotros tenemos personal de plantilla y nosotros durante todo el mes de julio hemos estado trabajando.
El centro cerró el día 30-31, me parece que fue, y durante todo el mes de julio y desde que nos incorporamos al centro el día 18 de mayo, pues lo que hemos estado haciendo es habilitar espacios, desinfectar y limpiar, que es lo que se hace todos los años. El problema que hay es que con este tipo de situación hay que reforzar mucho la limpieza. Y eso es algo que la Junta nos ha dicho que iba a hacer. Pero en la actualidad, a día de hoy, no sabemos con qué personal de refuerzo podemos llegar a contar. Sí que hemos hecho un plan de trabajo, lo que pasa que no tiene nada que ver, como contaba ayer José Luis, los grupos de convivencia estable que se van a generar posiblemente en los colegios, en los centros. Contamos con la oferta educativa más amplia de materias, por el tipo de enseñanzas y por el tipo de organización del centro. Ese grupo de convivencia básicamente no se van a poder hacer. Ten en cuenta que los alumnos cambian, se mezclan entre ellos en función de la optatividad que eligen. Claro. Entonces es una situación bastante compleja. Y ahí es donde vamos a tener que colaborar muy estrechamente, familias, centro educativo, profesorado, para que todo el mundo se proteja a sí mismo. Y protegiéndose a sí mismo, siguiendo unas medidas que vamos a establecer, conseguiremos hacer algo. Si no, va a ser muy complicado. ¿Tendréis también reunión con las familias para informar del protocolo COVID? Sí, es una de las actividades que tenemos que hacer al inicio de curso, una información a todas las familias del centro para contarles un poco los pormenores de lo que va a ser la vuelta a las clases. Porque sí que la vuelta a las clases va a ser presencial, sí o sí. No sabemos qué va a pasar. Después, a lo mejor, como está pasando en Alemania o está pasando en Italia, a las 2 semanas, por de determinados motivos, hay que volver a hacer pequeñas, no sé, decirte, aulas que no vayan o lo que sea. Pero inicialmente la vuelta a las clases va a ser presencial. Pepe, si se detecta algún caso de algún alumno o algún docente que se haya infectado, ¿cómo se va a proceder? Bueno, pues en las instrucciones que nos mandaron vienen recogidas unas medidas de prevención de la protección y la salud que dictó la Consejería de Salud y Familia. Entonces hay una serie de pautas que tenemos que seguir en el caso de que detectemos algún caso tanto en profesorado como en alumnado. En el caso del profesorado, el de alumnado os lo contaba ayer José Luis. Hay que poner al alumno en un espacio separado del resto, contactar con la familia y luego hacer un seguimiento a través de las familias, contactar con el resto, con el centro de salud, con la inspección. Y en el caso del profesorado, pues básicamente el profesor que se encuentre tendrá que llamar a comunicarnos que está mal y establecer el protocolo un poco similar. Pero son medidas muy generales, muy de difícil posiblemente aplicación en los centros educativos por la cantidad de gente. Ten en cuenta que en el centro más pequeño de Sanlúcar puede que tenga 600 alumnos. El nuestro ronda los 1000 en 2 turnos. Va a ser difícil. Entradas y salidas igual, tendréis también un protocolo de entradas y salidas, ¿lo vais a hacer de forma escalonada? De la forma escalonada no vamos a poder hacerlo. Sí que vamos a poder hacerlo con distintas puertas. Tenemos la ventaja que nuestro centro es muy grande y tiene varias puertas de acceso. Entonces vamos a hacer la entrada por 3 puertas y la salida se hará por 3 puertas. Lo que pasa es que ahí viene otra complejidad que lo que te comentaba al principio. Tú no puedes redactar un protocolo, intentar que todo el mundo se adapte a él porque cada uno tiene una realidad. Claro. Y nosotros que tenemos transporte escolar, tenemos 5 líneas de transporte escolar, esos alumnos van a salir por puertas diferentes, pero luego van a acabar en los mismos autobuses. Claro. A no ser que dupliquen el número de autobuses, que no creo que vaya a ser así, pues tendremos que tomar otra serie de medidas desde la recogida del alumnado en sus paradas hasta que vuelvan a sus paradas a la vuelta del colegio, del instituto en este caso. Claro. Entonces, ya por eso digo que va a tener que haber una colaboración muy estrecha y por parte de las familias del centro y la premisa principal es protegerse uno a sí mismo. Si conseguimos protegernos uno a nosotros mismos, posiblemente no contagiemos a nadie y se podrán hacer cosas. Porque con el tema de lo que te estaba diciendo, de los grupos de convivencia o las escalonamiento de entradas o las distintas puertas, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero que luego al final los alumnos van a acabar estando juntos y bueno, es muy complicado. Es muy complicado, sí que es verdad. La educación secundaria es obligatoria, se abre el protocolo de asentismo igual que en el colegio, ¿no?
Sí, en principio, pues igual que os comentaba ya José Luis, tenemos instrucciones, no sé, supongo que darán otra, pero bueno, hasta ahora mismo un alumno que falte al centro en la secundaria obligatoria, que es así, tenemos que hacer un protocolo de absentismo, tendremos que ver qué pasa con ese alumno, o, como decía yo José Luis también, contactar con las familias, ver cuál es la situación, a lo mejor es un tema de enfermedad o lo que sea, pero bueno, sí que habría que, en el caso que fuera recurrente, sí que habría que establecer un protocolo de absentismo con la persona que fuera. Sí, porque la Junta de Andalucía exime ya a los centros, a los directores de responsabilidad, pero nos la carga toda a los padres. Pues no sé qué decirte, Rocío. No sé qué decirte. Sí, tienes los padres una responsabilidad, obviamente. Yo como padre, además yo tengo padre de 2 niños que están escolarizados, uno en primaria y otro en secundaria, sí que tenemos una responsabilidad y nos manda un regalito la administración. En los centros educativos tenemos otra responsabilidad que a mí no me queda tan clara que estemos exentos de esa responsabilidad. Y es una de las, y bueno, si ya os lo pasamos, el comunicado que hicimos los directores de los CIES y luego a los par de días los directores de los colegios, es una de nuestras preocupaciones. Nos exigen una serie de cosas en las que no sé si tenemos la capacitación para poder controlar todo lo que nos piden que hagamos. Y es una de las cosas que les reclamábamos a la administración, que asumiera realmente esa responsabilidad de lo que va a pasar, de lo que puede llegar a pasar, porque luego si lo hacemos todo bien y en la zona en la que estamos, que habitualmente que no está habiendo excesivos contagios, pues puede que no pase absolutamente nada. Pero sí que se puede dar una serie de circunstancias de contagios en los centros provocados por lo que sea, que nos entra la duda de la responsabilidad que se puede generar a los equipos directivos. La verdad que es una situación complicada, Pepe. Se exige mucho a los centros educativos y se exige mucho y se da poco, porque realmente necesitáis bastantes recursos. Recursos necesitamos. Ya te digo que en principio parece ser que los vamos a tener. Pero a día de hoy, que estamos a 20 de agosto, yo todavía desconozco qué recursos vamos a tener extras en mi centro, tanto de limpieza como de profesorado. El centro llevamos tomando, ya te digo, y no hablo por mí, porque aquí puedo hablarte por el resto de los centros educativos de Sanlúcar, tanto primaria como secundaria, llevamos tiempo dándole vueltas a la cabeza y haciendo muchas horas y durmiendo muy poco, que yo este verano todavía no me he enterado que estoy de vacaciones, porque realmente no las he sentido, porque no hemos parado de preparar cosas y darle vueltas a la cabeza sobre cosas que tenemos que hacer, porque se nos viene un septiembre entretenido. Septiembre, un octubre o un resto de curso hasta que esto se estabilice o desaparezca. Pepe, ¿tenéis en mente si existe algún caso en alguna de las clases, esa clase se cierra, cómo se continuaría con la enseñanza de forma telemática? Porque también, bueno, pues eso va a afectar también a los alumnos. Mira, la enseñanza telemática no creo que la quiera ningún profesor, después de la experiencia vivida, porque es un trabajo, bestial el que se lleva a cabo. En el caso de que apareciera algún caso, lo que nos dice el protocolo es que nos tenemos que poner en contacto con la persona de sanitaria que tengamos dentro de la comisión COVID, y es ahí esa persona la que tomaría la decisión de qué hacer, si se cierra, si no se cierra. Pero sí que tenemos que establecer dentro de nuestro protocolo una serie de actuaciones en el caso de que se diera el escenario de que tuviéramos que suspender la asistencia a clase o con un grupo, con 2 grupos o el centro entero. Pero la que tomaría la decisión, según la norma, el protocolo sería la persona sanitaria dentro de la comisión COVID de cada uno de los centros. Bien. Bueno, Pepe, pues... Nosotros habíamos tenido una reunión de la comisión COVID, porque ya te digo que al tener el mes de julio abierto el centro, pues hemos intentado ir avanzando. Y bueno, el protocolo lo tenemos en un borrador bastante desarrollado, pero sí que se ven unas lagunas gordas. Cuando visitamos el centro con los miembros de la comisión, pues una de las primeras que veíamos es que la distancia interpersonal no se va a cumplir, salvo en un aula que hemos tenido que generar nueva. O sea que es muy, muy complicado. Va a ser un inicio de curso complicado y ya desde aquí pido a los medios de comunicación, que yo creo que sois parte fundamental en la difusión de las medidas de protección individual
para que todo el mundo vaya muy concienciado y que sea responsable de sí mismo. Claro. En el caso de que en el momento que seamos responsables nosotros mismos, los contagios se minimizarán o no habrá. Claro. Ahora, esa es una pequeña lucha que yo creo que vamos a tener al inicio de... Pues vamos a intentarlo, Pepe, por nuestra parte, que no quede, vamos a intentarlo de sobre todo concienciar sobre esas medidas de seguridad y hacer hincapié en ese sentido común, que hay que tenerlo y es lo importante. Muchas gracias, Pepe, mucha suerte, esperemos que todo vaya bien. Esperemos que todo vaya bien y que lo podáis contar. Claro. Muchas gracias por atendernos, un placer.